FM 89.1, Radio Universidad. Hoy jueves, día de consultorio. Así que hoy no esperamos que nos llamen, ya estamos dentro del consultorio porque hoy estamos visitando a Valentín Hinding, instructor de primeros socorros, que realizó contenido de divulgación en atención prehospitalaria en Instagram. Ya les paso el Instagram para que vayan chusmeando mientras charlamos, medicina-prehospi. Y vamos a estar hablando acerca de primeros auxilios y algunas cosas que tienen que ser infaltables en todo hogar ante cualquier emergencia. ¿Qué tal, Valentín? María y Vanina te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, mucho gusto. Bien, bueno, Valentín, sabemos que nunca estamos exentas de cualquiera ama de casa, persona que cocina, niños, niñas, adolescentes, de tener alguna quemadura, mira, justo el otro día pasé por la guardia, había un adolescente que había tomado lavandina, por ejemplo, tener algún corte, cosas que suceden a menudo y muchas veces no sabemos qué hacer en ese momento y nos acordamos cuando nos pasan, ¿no? Entonces queríamos preguntarte a vos qué cosas tenemos que tener en el hogar para, obviamente, cuando hay una emergencia con riesgo de vida, es obvio que no podemos solucionarla rápidamente, pero ¿qué podemos hacer con estos primeros auxilios? Bien, mira, justamente algo que decís que es muy importante y es que las emergencias en general no avisan, ¿sí? Es una característica fundamental y para eso es fundamental estar preparados y listos para actuar. Mira, dentro de los primeros auxilios siempre hablamos que hay que tener en general dos características que son muy importantes. Nosotros vamos a ser en ese caso, tanto para nosotros como para otra persona, los primeros respondedores. Vamos a ser la primera persona que le va a estar brindando a esa persona, como ya te digo, a nosotros mismos, esa primera ayuda, esas primeras técnicas, hasta que en caso que sea necesario llegue el servicio de emergencias médicas. Y hay que tener fundamentalmente dos cosas, que es primero la intención de ayudar, la intención de querer dar una mano en esa situación, y en segundo lugar el conocimiento. El conocimiento es fundamental, no hacer cosas, por ejemplo, para los que no estamos preparados, ¿sí? Si bien los primeros auxilios son distintas técnicas que las vamos a ir preparando, y es más, hoy vamos a hablar, si quieren, de algunas técnicas que son muy básicas, muy sencillas, que cualquier persona puede hacer. Pero inicialmente tener al menos la información sobre qué hacer y la intención de realizarlo, ¿sí? Bien, bien. Seguramente ahora vamos a estar repasando esas técnicas enseguida nada más. Primero quería preguntarte, porque también sé que hay muchos mitos con respecto a determinadas heridas, Sí. sobre todo quemaduras, ¿no? La gente dice, ponete esto, ponete lo otro, ponete, no sé, desde pasta de dientes muy hasta conocida. tomate. Son todas cosas que seguramente habrás escuchado un montón de veces. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos quemamos? Mira, bien, fundamental para saber sobre las quemaduras es identificar la quemadura, ¿sí? Identificar si estamos en presencia de una emergencia o una urgencia, si esa quemadura requiere que yo tenga que concurrir hacia la guardia de un hospital o la podemos tratar en nuestras casas, ¿sí? ¿Qué es fundamental saber? Es si esa quemadura, dónde se ubica, del tamaño de esa quemadura, el grosor de esa quemadura, porque dependiendo de eso nos van a dar distintas pautas para saber si estamos, como te decía, en presencia de una emergencia. En general, las quemaduras que más conocemos son aquellas que están en presencia, por ejemplo, la del sol, que vamos a la playa, salimos un rato afuera y nos terminamos quemando, o con a veces vapor, como vos contabas. Son quemaduras que en general son mucho más superficiales y lo que requieren es un tratamiento hogareño. Fundamentalmente agua, ¿sí? La mejor solución para las quemaduras de ese estilo es el agua. Aplicar agua por al menos 10 minutos, 10 minutos de agua a chorro, ¿sí? No es agua de la heladera, no es agua con algún antídoto específico, es simplemente agua a chorro de la canilla abriendo y que corra. Lo que va a hacer es que ese agua, a medida que va pasando por mi piel y va cayendo, va quitando el exceso ese de calor, el exceso de temperatura que yo tengo en mi piel, que es lo que me está generando esa quemadura. Entonces va a estar regulando esa temperatura. Por eso inicialmente es al menos 10 minutos de agua corriente, agua a chorro. Y después, una vez que pase, podemos aplicar algún apósito, algún paño, lo que tengamos, siempre tratando de que sea húmedo, ¿sí? Que no sea nada seco, sino algo húmedo. Y si es posible, tenemos en nuestras casas aplicar, por ejemplo, vaselina. La vaselina va a ayudar a que esa lesión quizás no moleste tanto, va a prevenir que se pueda lastimar y demás. No se recomienda, por lo menos no es del todo recomendable que nosotros apliquemos ungüentos o cremas, a menos que esté prescrito o recomendado por algún profesional de la salud justo en ese momento, ¿sí? Pero si bien para este tipo de quemaduras, lo ideal es agua a chorro. Bien, agua a chorro y después vaselina líquida, en crema, ¿cómo es? Si tienen vaselina en crema, una capa muy finita y arriba un apósito, y vamos a andar
súper bien. Lo mismo con las quemaduras de tipo solares, la de la playa y demás. Sí, por ejemplo, para estos casos, sí podemos aplicar los geles para quemaduras, que quizás pueden conocer en la farmacia, cuando se han quemado en la playa han aplicado los famosos geles de aloe vera y demás. Eso sí se pueden aplicar para las quemaduras de tipo solares. Ya cuando hablamos de quemaduras que son un poco más graves, como pueden ser quemaduras con presencia de las famosas ampollas o quemaduras donde vemos que lo que quemamos tiene una profundidad mayor o que nos está preocupando un poco más, ahí sí vamos a tener otros recaudos especiales. Primero, tener en cuenta que, por ejemplo, las quemaduras que se ubican tanto en la cara como en el cuello como en la zona genital, esas quemaduras sí o sí necesitan ser tratadas por un profesional de salud. Necesitamos sí o sí acudir hacia la guardia con ese tipo de quemaduras. Bien. Por ejemplo, las quemaduras que presentan las famosas ampollas, muchas veces lo que hacemos es reventarlas, agarrar la primera aguja que tenemos y reventamos esas ampollas. Bien, un concepto erróneo. Lo ideal es nunca reventar esas ampollas. Lo que hace es cubrir nuestra piel, ¿sí?, con un líquido que es un líquido estéril, que nos va a estar protegiendo de diferentes infecciones. Entonces, cuando nosotros reventamos esa ampolla, estamos empeorando ese cuadro. Lo ideal es mantener esa ampolla siempre hidratada, limpia, ¿sí?, humectada. ¿Con qué también podemos usar esta vaselina que te decía? Cubrir esta ampolla con una fina capa y luego con un apósito, siempre tratando de que sea húmedo y no seco. Bien, bien, Valentín, ya que estamos por el lado de cosas que ocurren generalmente en la cocina, ¿no? Nos podemos quemar en otras ocasiones, como por ejemplo con el sol, como decías recién, pero es algo muy común. Vamos a pasar a los cortes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cortamos, tenemos algún corte, hay que lavar, hay que desinfectar? ¿Con qué? Es lo primero que queríamos preguntarte. Bien, sí, creo que es una de las situaciones más comunes que ocurren en la cocina, los famosos cortes. Ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que estamos en presencia de una lesión, ¿sí? Uno de nuestros tejidos, a través de un cuchillo, una sierra, lo que sea, se va a romper, nuestro tejido se va a romper. Ahí tenemos que identificar si estamos en presencia de una herida con una hemorragia o una herida que quizás esa hemorragia no es una hemorragia potencialmente mortal. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellas heridas que presentan mucha sangre, ¿sí?, que presentan sangre a chorro, sangre de tipo pulsátil, que vemos que ponemos un paño y ese paño se comienza a empapar de sangre, es una emergencia. Sí o sí necesitamos acudir al servicio de emergencias. ¿Y qué solución tenemos nosotros en el momento? La presión directa. ¿Qué es eso? Siempre y cuando, si estamos hablando de nosotros, podemos hacerlo con un paño limpio, con la mano. Si estamos hablando de un tercero o otra persona, siempre recordar los elementos de bioseguridad. Eso es importante. Quizás no lo hablamos recién, pero tener en cuenta que cuando hablamos de primeros auxilios, hablamos muchas veces de primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ser aquellas personas que vamos a estar ayudando, quizás, a otra persona que está padeciendo por alguna lesión, pero no significa que nosotros no nos debamos cuidar, ¿sí? Muchas veces conocemos que la sangre es una vía de contagio de distintas infecciones y enfermedades. Entonces es importante, siempre y cuando podamos, utilizar elementos de bioseguridad, como en este caso los guantes. Una vez que reconocemos que esa herida estamos en presencia de una hemorragia, o sea, que está corriendo mucha sangre, aplicar presión directa. Y cuando digo presión directa es aplicar mucha presión y fuerte directamente sobre la herida. Yo me lastimé en la mano, ok, voy a aplicar mucha fuerza sobre mi mano intentando cohibir esa hemorragia por al menos 10 minutos. Eso es muy importante. Si yo voy a aplicar, por ejemplo, un repasador, voy a aplicar ese repasador sobre mi herida por al menos 10 minutos. No puede pasar menos tiempo de eso porque, ¿qué pasa? El proceso de coagulación no se cumple. Entonces yo retiro ese trapo y esa hemorragia va a seguir sangrando y sangrando y sangrando. Lo ideal es aplicar por 10 minutos y si veo que ese trapo o esa venda, lo que yo apliqué, se empezó a empapar de sangre, no retirarlo porque voy a estar haciendo lo mismo, voy a estar retirando ese primer coágulo, sino ir apilando sobre la primer gasa o sobre el primer trapo que yo utilicé. Pero es importante recordar que tiene que pasar por al menos 10 minutos de presión directa. Eso es siempre cuando hablamos de las hemorragias, o sea, aquellas heridas que están sangrando mucho. En heridas que son quizás un poco más superficiales, las cuales podemos también tener un tratamiento hogareño, el agua es fundamental, sí o sí tenemos que limpiar esas heridas, porque quizás yo me corté con un cuchillo el cual estaba cortando distintas verduras y demás, que ese cuchillo en general está sucio. Entonces es limpiar con agua, ¿sí?, sacar aquella suciedad, aquellas partículas que puede tener mi herida, y luego simplemente es limpieza, desinfección o antisepsia, lo que se conoce con lo que tengamos, el famoso iodopovidona, el Pervinox, la clorhexidina. Si no tenemos ninguno de estos, podemos utilizar simplemente jabón blanco, jabón que usamos para la ropa,
Bien, Bien. ese jabón blanco podemos utilizar sobre la herida y luego si es necesario cubrirlo. ¿Con qué? Con alguna gasa, curita, apósito, lo que tengamos, y ya podemos estar seguros de que esa herida no se va a infectar en principio. Luego sí, cuando nos bañamos y demás, podemos seguir realizando las curaciones con lo que te decía, si tienen jabón blanco, si tienen clorhexidina, si no, iopovidona. Bien, perfecto. Y obviamente pensar que las emergencias, las urgencias nos van a agarrar siempre de imprevisto, pero estas cosas pensarlas, ¿no? Por ejemplo, tomarse un día como hoy, que estamos charlando al respecto, y concientizar un poco que quizás en algún momento de la vida tengamos que hacer alguna de estas cosas. Le recordamos a la gente que estamos charlando con Valentín Hinding, instructor de primeros socorros, en el consultorio del día de hoy, a la que sumamos también a Vanina Betancor. Vanina, te escuchamos. ¿Qué tal, Valentín? Bueno, ¿Qué tal, Vanina? mi pregunta va más por el lado, ya escuchando lo que te preguntó Mari, todo lo que es las lesiones del cuerpo, ¿no? Y a mí se me ocurre ir para el lado de las lesiones, pero psicológicas, la mente, ¿no? Lo emocional, que por ahí puede pasar, ¿no? Que alguna persona le dé algún brote porque le agarró, está choqueada por algo, o no sé, tuvo algún pico de estrés excesivo. Eso también se puede tratar, está dentro de esto de primeros auxilios. ¿Hay alguna manera de ayudar a la persona antes de ir a ver a un profesional? Sí, mira, lo que me decís es súper importante. Incluso hay una rama específica dentro de los primeros auxilios que trata los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Es importantísimo. En general se habla de este primer auxilio psicológico cuando estamos frente, por ejemplo, a un accidente, un evento múltiple, donde vemos personas que están, podemos decir, choqueadas por el impacto que vivieron, por lo que vieron en ese momento. Entonces, ahí entran en juego las distintas técnicas que tenemos nosotros para abordar a esas personas que están pasando quizás por un momento difícil o por el momento más difícil que van a pasar en sus vidas, ¿sí? ¿Qué es importante reconocer sobre esto? Primero, que nosotros vamos a ser la persona que le va a estar dando el primer auxilio psicológico, pero saber que esta persona necesita redes de apoyo, necesita un profesional dentro de la salud dedicado a este tema que pueda continuar con esto. Como te decía, nosotros vamos a ser quien le va a estar dando el primer apoyo en ese momento. Luego esta persona necesita a su familia, necesita a sus amigos y demás que formen redes de apoyo. En segundo lugar, hay diversos tips importantes a tener en cuenta cuando una persona está padeciendo alguna crisis o momento en el cual necesita nuestra ayuda. ¿Qué tenemos que saber? Por ejemplo, hablar en un tono calmado y relajado. Si es posible, ponernos en la posición en la que está la persona. No es recomendable, por ejemplo, hablar nosotros si estamos parados y la persona está en el suelo sentada. Mantener siempre y cuando se pueda un buen contacto visual. Importantísimo presentarnos, que la persona sepa que está hablando con una persona, ¿sí? Que nosotros podamos mantener una charla en la cual la persona se sienta cómoda. Presentarme, mi nombre es Valentín, yo sé primeros auxilios psicológicos y te puedo ayudar. ¿Me querés contar qué te pasó? ¿Necesitas que llame a alguna persona? Ahí es muy importante, quizás esa persona, como les decía, en ese momento no tiene a ninguna otra persona más que nosotros que vamos a estar siendo socorristas. Entonces es importante recalcarle a la persona si necesita que llamemos a alguien. Nosotros podemos ser el nexo entre su familia, podemos usar nuestros celulares y avisarle a algún amigo, compañero, quien sea de esa persona para que venga a estar con ellos, que, como le decía, es uno de los momentos más difíciles que puede estar pasando. Entonces hay ciertos tips que nos pueden ayudar a nosotros a empatizar más con esta persona. Bien, excelente, Valentín. Y una duda más que tengo, que hace poco estuve viendo que hay muchas personas que dan, profesionales, ¿no? Que dan cursos de RCP tanto como para niñez y adolescentes, como para adultos, ¿no? O como para bebés. Lo que yo quería saber, ¿qué recomendabas vos? Porque hay mucha gente que ahora con esto de la pandemia los está brindando virtuales. ¿Se puede aprender RCP de manera virtual y cualquier persona puede hacer RCP, un curso de RCP? Bien. En principio, por tu segunda pregunta, si cualquier persona puede aprender RCP, la respuesta es sí. Cualquier persona puede aprender RCP o lo que son los protocolos de actuación para el RCP. Quizás un niño no va a tener la fuerza suficiente para aplicar las compresiones, pero sí puede entender cuál es la cadena de supervivencia a seguir. Sí puede entender que quizás tiene que activar el servicio de emergencias, que quizás tiene que detectar que la persona no está respirando y demás. Entonces, en principio, cualquier persona puede aprender la cadena de supervivencia, podemos decir. Luego,
El RCP en realidad está regido por algo que se llama la AJA, que es la organización que rige las compresiones, las maniobras que deben hacerse en tanto a el corazón, ¿sí? Es la American Heart Association. ¿Qué saber sobre esto? Es que los cursos de RCP idealmente van a ser prácticos, presenciales. Nosotros de manera virtual podemos aprender, por ejemplo, cuándo detectar que una persona está pasando por un infarto. Muchas veces podemos confundir esas dos palabras y decir que la persona se está infartando y en realidad está pasando por una parada cardiorrespiratoria o al revés. Entender cuándo está pasando por esto, cuáles son los síntomas que tiene un infarto, qué me va a indicar a mí que esta persona está en una parada cardiorrespiratoria. Yo esas cosas las puedo aprender de manera virtual, de manera teórica y demás, pero idealmente se necesita una práctica, ¿sí? Se necesita entender cómo funciona la maniobra, se necesita utilizar los simuladores o los famosos torsos que han visto quizás en algunas prácticas, sí, que a mí me va a permitir saber si la frecuencia que yo estoy siguiendo, si la profundidad que yo estoy realizando y demás es la correcta. Yo puedo aprender a través de un video cómo es la técnica, pero necesito, como te decía, probarlo. Idealmente se necesita utilizar esos simuladores. No es para nada recomendable, por ejemplo, practicar con otra persona, ¿sí? Eso no es para nada beneficioso, practicar con una persona real, una persona viva. Entonces, los simuladores son lo más ideal. He visto que durante la pandemia distintas personas han dado cursos específicamente de primeros auxilios y RCP virtuales y han utilizado, por ejemplo, pelotas, globos de algunos materiales que son mucho más resistentes y demás que permiten simular y practicar. Como te digo, a ver, no vamos a jugar nada, sino simplemente que el conocimiento ayuda un montonazo y siempre y cuando podamos aprender, todo sirve, todo es bueno. Pero lo ideal, por supuesto, es la presencialidad, ¿no? Valentina, acá nos llega un mensaje al 153-88-50-891 y nos preguntan, justo que estábamos hablando de RCP también, por los ahogamientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona se ahoga generalmente con algún alimento? También sé que hay maniobras para esto. Sí. La maniobra más conocida es la maniobra de Heimlich, que muchas veces se ha escuchado. Lo que pasa cuando nosotros nos ahogamos es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. ¿Qué quiere decir esto? Quizás nosotros comimos algo de manera más rápida, un alimento que no digerimos bien, que no podemos masticar bien, y se queda obstruyendo nuestra vía aérea. Acá es fundamental hacer una pregunta que muchas veces cuando damos los cursos se ríen y es, ¿te estás ahogando? ¿Por qué preguntamos eso? Porque si la persona nos contesta que sí o emite un sonido, estamos viendo que esta persona le está pasando aire, ¿sí? No está totalmente obstruida su vía aérea. Entonces, si está pasando aire, lo que vamos a decirle a la persona es que tosa, estimularlo a que ese objeto salga, ¿bien? Que tosa. Si nosotros le decimos, te estás ahogando, y esta persona no contesta nada, ahí sí ya estamos en presencia de una emergencia, porque esta persona no está pasando aire directamente. Entonces, claro, no está respirando. No está respirando. ¿Qué pasa? Los tejidos comienzan a estar en faltante de oxígeno y comienzan a morir de a poco. Entonces, ¿qué necesito saber yo? Es palmadas interescapulares, se llaman golpes interescapulares, entre las dos escápulas, 5 golpes, ¿sí? Con la mano abierta, secos, 1, 2, 3, 4, 5, y realizo lo que se llama la maniobra de Heimlich. ¿Qué quiere decir esto? Con mi pulgar lo posiciono sobre el ombligo, en lo que conocemos como la boca del estómago. Posiciono mi pulgar ahí, la otra mano que me quedó libre por encima de la primera mano y hago movimientos de J. Esto me va a permitir estimular el diafragma y que ese aire de reserva que yo tengo en mis pulmones intente empujar el objeto que está trancado. Es como los famosos espumantes, los vinos y demás, que hay cierta presión dentro y hace que el corcho salga. Bueno, sucede algo muy parecido cuando tenemos un objeto que está obstruyendo. En caso de que ese objeto no salga, ahí ya estamos en presencia de una persona que va a estar inconsciente y que no va a estar respirando. Esa es la primera pauta a tener en cuenta para realizar RCP, ¿sí? Persona que está inconsciente y que no respira, activamos el servicio de emergencias y hacemos RCP. Bien, perfecto. Ha quedado clarísimo, Valentín. Y acá otra pregunta que nos llegan es ¿por qué no se enseña RCP en las escuelas? Bueno, vos hablabas un poquito también de que quizás los niños y niñas no tienen en primera instancia la fuerza suficiente como para aplicar la maniobra, pero sí quizás educarlos y educarlas en la toma de conciencia en los protocolos de emergencia, ¿no?
Sí, fundamental. Mira, ahora no te sé decir con seguridad, pero tenía entendido que había un proyecto de ley o una ley, todavía no, ya te digo, no estoy completamente seguro, de capacitación en escuelas primarias y secundarias obligatorias en RCP. No sé cómo estará eso en este momento, pero es fundamental. Ya a partir de la adolescencia es fundamental que todos los chicos y chicas puedan aprender técnicas tan sencillas como es el RCP para poder salvar una vida. No sé Sí, eso es lo importante, pero pensemos eso, que ese conocimiento puede salvar vidas. El RCP permite que una persona, por cada minuto que pasa de que una persona está en una parada cardiorrespiratoria hasta que va un socorrista a ayudar, se pierde 10% de la probabilidad de vida. O sea, es decir, si yo en los primeros 10 minutos que una persona está en una parada cardiorrespiratoria no fui a ayudar o no tengo los conocimientos para ayudar, esa persona ya no tiene probabilidad de vida directamente. Entonces es fundamental aprender eso. Lo mismo cuando hablamos de las hemorragias. Si yo no puedo ayudar en los primeros minutos, esa persona muere. Una hemorragia me puede matar a mí en aproximadamente 3 a 5 minutos. Entonces es fundamental estar entrenados y estar capacitados en poder dar una mano en esos primeros minutos, en esos primeros segundos, en ese poquito tiempo que tiene esa persona y que nosotros vamos a hacer aquella que le pueda dar un poco de mayor probabilidad de sobrevida. Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que tus palabras, tus conocimientos también para otra persona que está escuchando, ojalá que nunca nadie los tenga que usar, siempre decimos esto, pero en todo caso, estar preparados y preparadas para hacerlo. Un placer esta charla. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cualquier duda que tengan, nosotros subimos casi diariamente videos y demás con tips de primeros auxilios en @medicinapreospi en Instagram, así que cualquiera puede entrar ahí y verificar los conocimientos. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, que tengan buen día. Buen día. En el consultorio del día de hoy teníamos al paramédico Valentín Hinding, instructor de primeros socorros, que sube contenido de divulgación de atención prehospitalaria en su cuenta de Instagram, como nos decía recién, @medicina_prehospi, así lo encontrás, y allí hay un montón de información, además de la que tuvo la amabilidad de compartir hoy aquí en este consultorio. Me parece información más que valiosa, Vani, la verdad, un placer poder transmitir estos conocimientos, ¿no? Clarísimo, aparte lo explicó tan claro que lo súper entendimos, incluso cuando explicó las maniobras de la maniobra última que dijo, ¿no? Sí, de Heimlich. Algo así. Sí, de Rolando Hanglin, nos parece. Sí, yo la había escuchado esa maniobra y le explicó también que yo la practiqué con mis manos ahora mientras él lo decía, así que entendí cómo era, no practiqué con nadie porque no tengo a nadie a mano, igual dijo que no practiquemos con humanos vivos. Y con el gato, el perro tampoco, ¿no? No, tampoco, pero clarísimo. Bueno, y fundamental la información que compartió hoy y también para ponerse a pensar cada tanto, ¿viste? Son cosas que uno no quiere pensar, vos no querés pensar nunca en que puede haber alguien que esté ahogándose o desangrándose frente a tus narices, pero bueno, en ese caso, saber que en algún momento de la vida nos podemos encontrar con esta situación y saber cómo proceder y tratar de mantener la calma. Me llamaba la atención, digo, Valentín, con qué tranquilidad explica todo esto, ¿no? Yo estaría en un estado de desesperación, pero bueno, es fundamental tener tratar de mantener la calma en esos momentos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.